Los invito, mis hermanos, a ir una vez más a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a leer una vez más esta porción que hemos estado exponiendo desde hace ya varios días, varias semanas, a partir del versículo 10 hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es muy aleccionador notar cómo comienza y termina esta carta a los Efesios. Esta carta comienza diciendo a los creyentes de Éfeso que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y luego Pablo pasa a explicar en el resto de la carta lo que esto significa en términos concretos. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación, predestinados, adoptados, por las riquezas de su gracia fuimos redimidos y perdonados. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, nos hizo herederos juntamente con Cristo, nos selló con su Espíritu, nos dio nueva vida, nos hizo ciudadanos de su reino y miembros de la familia de la fe. Cristo derribó la pared intermedia de separación para que ahora hombres y mujeres de todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación, seamos uno en Cristo, un solo templo espiritual. Y así Pablo continúa a través de toda la epístola explicando detalladamente por qué los cristianos somos los seres más privilegiados del planeta. Pero cuando nosotros llegamos al final de la carta, ¿qué encontramos allí? A esos cristianos elegidos, predestinados, bendecidos con toda bendición espiritual, tan favorecidos por la gracia de Dios, de rodillas orando en medio de una guerra. Esos mismos cristianos privilegiados los encontramos de rodillas orando en medio de una batalla. Todos esos privilegios que hemos recibido en Cristo, lejos de movernos a la arrogancia espiritual, deben más bien humillarnos y llevarnos de rodillas delante de Dios para que podamos pelear eficazmente la buena batalla de la fe. Sí, es un privilegio ser cristiano, pero de este lado del cielo estamos inmersos en una lucha espiritual de enormes proporciones, una batalla que debemos pelear en oración. Pablo dice en el versículo 14, estad pues firmes, versículo 18, orando en todo tiempo. Estad pues firmes, orando en todo tiempo. Como decíamos esta mañana, la oración no es otra pieza de la armadura. No, es el espíritu en el que debemos hacer uso de la armadura. Todas nuestras luchas espirituales, todos nuestros conflictos deben ser enfrentados en oración. La armadura que se nos ha provisto es excelente, cada pieza es extraordinaria, pero solo manteniéndonos cerca de Dios, amparados en su poder, podremos hacer un uso eficaz
de ella. He ahí la armadura, dice Pablo, ahora deben orar. Ahora deben orar. Esa es la perspectiva que debemos tener de la oración. Estamos en una guerra y la oración es un aditamento esencial para pelear exitosamente, porque ese es el contacto que nosotros tenemos con el cuartel general, para pedir consejo, para pedir cobertura aérea. Y si no usamos ese transmisor, estamos luchando a ciegas, estamos luchando en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, nos dirigimos hacia una derrota segura, porque el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Nuestro valor es nada aquí, como dice el himno que compuso Martín Lutero. Con él, con el diablo, todo es perdido. Todo es perdido, si luchamos en nuestras propias fuerzas. Y este pasaje que nosotros vamos a considerar en esta tarde contiene 5 enseñanzas esenciales acerca de la oración en el contexto de la lucha espiritual que libramos día tras día. Aquí no vamos a hablar simplemente de la oración como un tema general. Estamos hablando de la oración en el contexto de esa lucha que nosotros tenemos que librar día tras día contra el enemigo de nuestras almas. ¿Y qué nos dice Pablo aquí en Efesios capítulo 6, los versículos 18 al 20, acerca de este aditamento esencial? Bueno, en primer lugar, que nuestras oraciones deben ser variadas. Nuestras oraciones deben ser variadas, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Esta palabra que Reina Valera traduce como oración es un término muy general. Incluye alabanza, adoración, confesión de pecados, acción de gracias. Y eso nos dice de plano, mis amados hermanos, que la oración es mucho más que pedir. La oración es mucho más que pedir. La oración es hablar con Dios. Y cuando nosotros vamos a hablar con Dios, debemos reconocer primero quién es Él y quiénes somos nosotros. Ese es entendimiento lo que nos permitirá acercarnos a Él en una forma apropiada. Mis hermanos, orar no significa simplemente venir delante de Dios con una lista de peticiones. Orar es tener comunión con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos que reconocer al mismo tiempo su grandeza y nuestra pequeñez, su santidad y nuestro pecado. Que Él es un Dios cercano, pero al mismo tiempo glorioso, digno de nuestra confianza, pero digno también de nuestra admiración, digno de nuestra adoración. No es con un pana que vamos a hablar. Es con nuestro Padre, pero no es con un pana. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, es nuestro Padre, pero no lo olvides. Él está en los cielos, tú estás aquí. Él es grande, tú eres pequeño. Él es santo, tú eres pecador. Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda palabra que Pablo usa en el texto, súplica, se refiere mayormente a nuestras peticiones, a los deseos específicos que traemos delante de Dios en nuestras oraciones. Hemos venido delante de Él con un corazón necesitado. ¿Qué debemos hacer? Expresar esta necesidad en términos muy específicos. En términos específicos. Hermanos, esas oraciones como bendice a todo el mundo no son apropiadas. ¿A quién es que tú quieres que Dios bendiga y para qué y cómo? Dale alimento a todos los que no lo tienen. No, hermano, nosotros venimos delante de Dios a orar con peticiones específicas. Me fascinó leer en estos días la biografía de Francis Schaeffer y su esposa Edith. En una ocasión ellos necesitaban para comprar un chalet en Suiza, en ese ministerio que ellos comenzaron, que vino a ser luego la Brie, un sitio que fue de mucha bendición para muchas personas aún al día de hoy. Ellos necesitaban una cantidad específica de dinero. Y en una manera muy infantil, diría yo, vinieron delante del Señor y dijeron: Señor, antes de las 10 de la mañana nosotros necesitamos ese cheque. A las 10 de la mañana llegó el cartero con el cheque por la misma cantidad que ellos habían pedido. Y con una carta que decía: hermano, nosotros teníamos este dinero, estábamos considerando en qué lo íbamos a emplear, y vino a nuestra mente, a nuestro corazón, donárselo a ustedes. Yo no estoy diciendo eso, hermanos, para que ahora todos comiencen a pedir un cheque. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que cuando nosotros venimos delante de Dios, venimos con necesidades específicas, debemos pedir cosas específicas.
Por eso es que al orar, nosotros no repetimos las mismas cosas todos los días, porque nuestra vida no es estática y nuestra comunión con Dios tampoco. Es una relación dinámica. Y esa relación dinámica producirá todo tipo de oración. Es por eso que Pablo no dice simplemente, presenten delante de Dios oraciones y súplicas. No, él dice, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Debemos orar con toda clase de oración. Oraciones privadas, oraciones públicas, oraciones en la iglesia, en el seno de nuestra familia, oraciones que vamos a expresar verbalmente, otras que no serán audibles a nadie. Algunas veces oraremos en secreto, nos apartaremos de todo el mundo para estar a solas en comunión con Dios. Otras veces nosotros tendremos que orar en el trabajo, sin que nadie se dé cuenta. Allí tranquilo, delante de su computadora, delante de su escritorio, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Caminando por la calle, manejando el carro. No le aconsejo que cierre los ojos e incline su cabeza para orar cuando vaya en el carro. Es orar con los ojos abiertos, haciendo los quehaceres de la casa. A veces serán oraciones largas, otras veces apenas podremos dirigir al cielo un clamor de auxilio. Todo tipo de oración. La relación que tenemos con Dios es dinámica. Y consecuente nuestra vida de oración debe manifestar variedad. No podemos limitarnos a cierto tipo de oración. Pero Pablo también nos enseña en segundo lugar que nuestras oraciones deben ser constantes. Que nuestras oraciones deben ser constantes. Versículo 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Literalmente en toda oportunidad. Los creyentes estamos en medio de una lucha continua y por lo tanto debemos orar regularmente porque el enemigo contra el cual luchamos nos ataca con regularidad. Generalmente en los anales de la historia uno ve que los generales sabios sabían cuándo atacar. No podía ser cerca del invierno, sobre todo en aquellos lugares que enfrentan inviernos crudos. Habían tiempos para pelear. Bueno, el diablo no tiene tiempo para pelear. Él nos ataca todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que orar. En Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, el Señor instruye a los discípulos con una parábola acerca de un juez injusto. Ustedes, yo creo que la mayoría conoce la historia, pero ¿cuál es la enseñanza de esa parábola? El mismo Lucas nos dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Mis hermanos, a veces nos da la impresión de que nosotros estamos orando delante de Dios, pero no está sucediendo nada. No está sucediendo nada. Pero el Señor nos dice aquí, no dejes de orar. No dejes de orar. En el momento oportuno Dios responderá. Ahora, no olviden que Él responderá de la manera como a Él le parezca más sabia. Y Él siempre tiene la razón. Pablo pedía una y otra vez, Señor, quiero ir a Roma, quiero ir a Roma, quiero ir a Roma. Se encontró con muchos impedimentos. Finalmente Dios lo envió a Roma, preso. Yo estoy seguro que cuando Pablo pedía ir a Roma, él no tenía eso en mente. Ahora Dios, que responde nuestras oraciones más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, lo llevó gratis. Y no solamente gratis, protegido por una comuna de soldados. Dios es Dios. Nosotros debemos orar. De los primeros discípulos, en Hechos capítulo 2, versículo 42, se nos dice que perseveraban en la oración. Estaban dedicados de forma continua a la oración. Y en las epístolas se nos exhorta una y otra vez a seguir ese mismo patrón, tanto como iglesia como individuos. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esos tres elementos de la vida cristiana se encuentran juntos, inexplicablemente entrelazados: el gozo, la paciencia, la constancia en la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces al día vienen a tu mente y a tu corazón pensamientos que tienden a ponerte ansioso? ¿Cuántas veces al día? No a la semana. ¿Cuántas veces al día tú sientes que tu corazón se está llenando de ansiedad? Pues Pablo dice aquí que ese es el momento de orar. Por nada estéis afanosos, oren, oren. Cuando eso ocurre debemos venir a la presencia de Dios en oración. Ese es uno de los momentos en que debemos clamar a Dios pidiendo ayuda. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera Tesalónicas 5:17, orad sin cesar. ¿Qué tanto debemos orar? Incesantemente, dice Pablo. Y de hecho ese es el ejemplo que nosotros vemos en las epístolas, en la propia vida de Pablo. Él no estaba exhortándonos a hacer algo que él mismo no estaba haciendo. Escribiendo a los hermanos de Roma les dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Y lo mismo dice a los Corintios, primero a los Corintios 1:4, a los Efesios, Efesios 1:15 al 16, a los Colosenses, Colosenses 1:3, a los Tesalonicenses, primera Tesalónica 1:2, o Pablo era un mentiroso, o estaba constantemente orando por las iglesias. Escribiendo a Timoteo le dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, que se acordaba de él en oración día y noche. Día y noche. Pablo era un hombre de oración. Él entendía que en esta batalla espiritual necesitamos asirnos constantemente en oración de la gracia de Dios. Queridos hermanos, esa necesidad que Pablo tenía de acudir a Dios constantemente es la misma necesidad que tú y yo tenemos. Esta es una lucha que se pelea mayormente de rodillas. Es allí donde se obtiene la victoria o eres derrotado. Ahora yo me pregunto, ¿qué significa orar sin cesar? Todos nosotros tenemos muchas responsabilidades que debemos cumplir cada día. Responsabilidades con nuestra familia, responsabilidades con nuestro trabajo, algunos aquí con sus estudios. ¿Cómo es eso de que debemos orar en todo tiempo? Yo creo que John MacArthur da una buena respuesta a esta pregunta cuando dice, orar en todo tiempo es vivir en continua conciencia de Dios, donde lo que vemos y experimentamos se convierte en cierta clase de oración. Obedecer esta exhortación significa que cuando somos tentados, tomamos esa tentación delante de Dios y clamamos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le damos gracias al Señor por ello. Toda cosa buena y toda buena dádiva desciende de los cielos, del Padre de las luces. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos que Dios saque bien de esto y que sea usado por Él para obtener ese fin. Leí recientemente de la abuela de un señor llamado Bruce Johnson, que desde pequeño, desde que este muchacho era un niño, veía a su abuela apartar las primeras horas del día para orar delante de Dios. Los años comenzaron a pasar y de repente comenzó a ver a su abuela apartar esas primeras horas para leer el periódico. Y de repente este ya hombre adulto le pregunta, abuela, ¿qué pasó? ¿Has dejado de orar? Dice, no, estoy buscando por las cosas por las que voy a orar. Estoy buscando las cosas por las que voy a orar. Sigue diciendo MacArthur, cuando conocemos a alguien que no conoce a Cristo, oramos que Dios atraiga a esa persona hacia sí y que nos use para ser fieles testigos. Cuando encontramos dificultades, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. En otras palabras, nuestra vida viene a ser una oración que asciende continuamente, una comunión perpetua con nuestro Padre Celestial. Hay momentos en que nosotros debemos apartarnos de todo para orar. Momentos en que debemos concentrarnos de manera especial en oración. Pero mis hermanos, muchas veces no podremos hacer otra cosa que a lo largo del día enviar breves clamores al cielo, como decíamos hace un momento. El punto es que de un modo u otro mantenemos un canal abierto de comunicación con Dios. Y en el libro de Nehemías nosotros tenemos una buena ilustración de esto.
Nehemías está trabajando como copero del rey, era su hombre de confianza. De repente le llegan noticias de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas, el pueblo estaba arrasado, una situación terrible. Y con estos pensamientos turbándole el alma, Nehemías se presenta delante del rey, Artajerjes. Y el rey le pregunta qué le sucede, cuál es la causa de su tristeza. Nehemías le explica cómo se encuentra la ciudad de sus padres. Y el rey le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Ese no era el momento para decirle, un minuto, rey, e irme a la cámara de oración a pedirle a Dios sabiduría. No, no de ninguna manera. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, ahí mismo en la presencia del rey, Señor, ayúdame, ¡pam! Esto es lo que yo quiero. Mis hermanos, Dios no está con un reloj en el cielo diciendo, no. Una oración de 5 segundos, yo no puedo responderla. Necesito por lo menos 1 hora de rodillas. No, mis hermanos, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Ese no era el momento para retirarse a orar. Nehemías debía dar una respuesta inmediata a la pregunta del rey. Pero primero clama a Dios en su corazón que le ayude en ese momento tan crucial. No fue una larga oración, pero fue muy eficaz. Muy eficaz. Amados hermanos, nuestra necesidad es constante y el permiso que tenemos para introducirnos en la presencia de Dios no expira, ni tiene un tiempo establecido. Nunca nos dirán que la oficina ya está cerrada o que llegamos a una hora inoportuna. Nunca. Me fascina ese pasaje de Elías enfrentando a los profetas de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía, Baal, Baal, respóndenos. Y Elías le decía, griten más duro que tal vez está durmiendo siesta. Elías solamente tuvo que venir delante de Dios y decir, Señor, manda fuego del cielo. Eso fue todo. Manda fuego del cielo. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a nuestro lado por donde quiera que vayamos. ¿Por qué no mantenemos entonces un canal abierto de comunicación con Él? Los más viejos recordarán ese teléfono especial que tenía Batman con el comisionado. El comisionado solamente tenía que levantar el teléfono y inmediatamente sonaba en la oficina de Batman. Hermanos, nosotros tenemos un teléfono abierto todo el tiempo y todo el tiempo necesitando ayuda. Todo el tiempo. Mi hermano, ¿qué tan frecuentemente acudes al trono de la gracia a lo largo del día? ¿Qué tan frecuentemente? No te estoy preguntando si tú comienzas el día en oración. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú mantienes ese canal de comunicación abierto? Convirtiendo todo lo que ves, todo lo que experimentas en oración, ya sea para dar gracias, o para pedir ayuda, o sabiduría, o consuelo, o fortaleza, o para interceder por otros. Mi hermano, no apagues el transmisor, porque la guerra no ha terminado todavía. No apagues el transmisor, la guerra no ha terminado. Y no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Un cristiano que ora pobremente está manifestando un entendimiento pobre de la naturaleza de la vida cristiana. Imagínese a uno de esos soldados norteamericanos que se encuentran en estos momentos en Irak, armado con un cuchillo de mesa. Es que yo vi en una película a un individuo que se llama Rambo y él con un cuchillo mataba a todos sus enemigos. Sí, mi amigo, pero esto no es una película, esta es la vida real. Un conflicto real con personas que no están jugando a la guerra. Individuos que están dispuestos a todo con tal de defender su posición.
Pues en el caso del cristiano, mis amados hermanos, la situación es mucho más compleja. Esta guerra espiritual que estamos librando es contra un enemigo muchísimo más poderoso y mejor equipado que los iraquíes. No es con un cuchillo de mesa espiritual que nosotros vamos a enfrentar a ese enemigo, con el que vamos a pelear esta batalla. Necesitamos del poder omnipotente de Dios y lo necesitamos continuamente, en todo tiempo. Pero no solamente debemos orar oraciones variadas, constantes. Pablo nos dice aquí que nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Algunas personas piensan en la oración como los hindúes en sus mantras, o como otras religiones en sus rezos. Si dicen las palabras correctas, en la postura correcta, y sobre todo con esta frase final, en el nombre de Jesús, todo va a ocurrir. La palabra correcta, la postura correcta y la fórmula correcta. Pero mis amados hermanos, la oración es mucho más que un conjunto de palabras bien articuladas y puestas en el orden correcto. Es la comunicación espiritual con Dios de un alma que ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. La oración verdadera es aquella que un creyente dirige al Padre en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ven allí, ¿a quién oramos? Al Padre como cabeza de la Trinidad. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿Por el poder de quién? Por el poder del Espíritu Santo. Y mis hermanos, es importante aclarar que cuando la Biblia habla de orar en el nombre de Cristo, no se refiere al hecho de que cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, debemos traer esa fórmula mágica, ese abracadabra de la oración, en el nombre de Cristo y todo va a ocurrir. No. Orar al Padre por medio de Cristo significa orar confiando en el hecho de que por sus méritos podremos presentarnos delante de Dios y vamos a pedir lo que Él pediría estando en nuestro lugar. Eso es orar en el nombre de Cristo. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Nuestro nombre no vale nada en el cielo. Nuestro nombre no vale nada en el cielo. El único nombre que vale en el cielo es el de Cristo. Posee allí un valor infinito. Y cuando nosotros vamos, no en nuestro nombre, no amparados en nuestros méritos, nosotros vamos amparados en el nombre de Cristo, confiados en la obra de Cristo, entonces somos atendidos en la Cancillería Celestial. En el nombre de Cristo. Pero Pablo dice también que es por el Espíritu que nosotros podemos orar al Padre en el nombre de Cristo. Y la idea es que debemos orar con la conciencia. Oigan bien, debemos orar con la conciencia de que aún en esto necesitamos depender de la ayuda del Espíritu. Aún para orar. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros quien nos da la certeza de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Es el Espíritu que nos mueve a venir delante de Dios con confianza, amparado en sus promesas. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Eso es una expresión de mucha cercanía y de mucha intimidad. Señor, yo soy tu hijo. Es el Espíritu el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y más adelante en Romanos 8:26, Pablo dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿En qué debilidad? Bueno, dice él, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunas personas dicen que Pablo se está refiriendo allí a hablar en lenguas. No, evidentemente no puede ser hablar en lenguas porque él dice que son gemidos indecibles. Es decir, son cosas que no se dicen, no se pueden decir. El Espíritu está misteriosamente habitando en nosotros en comunión con el Padre, orando al mismo tiempo que nosotros. Y cuando nosotros estamos pidiendo algo que es para nuestro mal, Él corrige la oración. ¿Quién entiende eso?
Yo no estoy aquí como alguien que lo entiende, yo estoy simplemente diciendo lo que la Biblia enseña. Él intercede por nosotros. Hermanos, es tan grande nuestra debilidad que no podemos ni siquiera orar en nuestras propias fuerzas. Y me agrada el hecho de que Pablo no se excluye a sí mismo. Él dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda. Yo soy parte de eso, dice Pablo. Somos débiles, hermanos. Tanto que muchas veces no sabemos qué es exactamente lo que debemos pedir en una situación particular. El apóstol Pablo vino delante de Dios 3 veces en 2 Corintios capítulo 12 y le dice, Señor, yo te pido que me quites este aguijón. ¿Cuál es el aguijón? No lo sabemos. Algunas personas piensan que tal vez una enfermedad. Pero el punto es que Pablo se sentía humillado por este aguijón. Y le pidió 3 veces a Dios, Señor, quítame este aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mientras Pablo pedía, quítame el aguijón, el Espíritu decía, no, déjaselo. Déjaselo. Eso es lo que a él le conviene. Y Pablo tuvo que llegar a la conclusión de decir, cuando yo soy fuerte, entonces es que soy, cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Hasta en eso debemos depender del Espíritu de Dios. Y más aún, hermanos, debemos asegurarnos de que tenemos garantías en la Biblia para lo que estamos pidiendo. Porque hay personas que vienen delante de Dios a reclamar promesas que Dios no ha dado. Una de ellas es la que se encuentra en Hechos capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis hermanos, esa promesa fue dada a una persona en particular, al carcelero de Filipos. Dios no está prometiéndole aquí a todos los cristianos que serán salvos junto con toda su casa. Y un creyente que viene delante de Dios a reclamar esa promesa, está pidiendo una cosa que Dios no ha prometido dar. No, Dios no ha prometido dar tal cosa. Y si algo vemos en la Biblia es que padres piadosos tuvieron hijos impíos. Y también vemos en la Biblia que padres impíos tuvieron hijos piadosos. La gracia no se hereda. La gracia es soberana. Un comentarista nos dice que orar en el Espíritu es alinear nuestra mente y deseos con la mente y los deseos del Espíritu, los cuales son consecuentes con la voluntad del Padre y del Hijo. Y cuando pidamos lo que no debemos pedir, entonces el Espíritu vendrá en nuestra ayuda, intercediendo Él mismo por nosotros. Dice Pablo en Romanos 8. En cuarto lugar, Pablo nos dice también que nuestra oración debe ser vigilante y perseverante. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros somos soldados en medio de una guerra. Y si hay algo que no podemos hacer es dejar el puesto de combate o quedarnos dormidos. No debemos mantenernos en guardia orando, con nuestros sentidos espirituales alertas. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde vamos a ser tentados. Nosotros no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde seremos atacados. No sabemos cuándo seremos seducidos. No sabemos cuándo nos veremos atrapados en una emboscada. En cualquier momento puede suceder. Mantenerse en vela no es otra cosa que mantenerse orando. Mantenerse en vela no es otra cosa que mantenerse orando. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos capítulo 14, versículo 38. Y en Lucas 21, 36 nos dice que debemos velar en todo tiempo orando. Velar en todo tiempo orando. Porque no sabemos cuándo será el día de su retorno. Si queremos permanecer fieles hasta el fin, debemos velar y orar hasta el fin. Perseverad en la oración, dice Pablo en Colosenses 4:2. Velando en ella con acción de gracias. ¿Quieres permanecer despierto y alerta en el campo de batalla? No dejes de orar. No dejes que te venza el cansancio solo porque parece que no estás avanzando en tu vida cristiana. Mi hermano, lo peor que puedes hacer si te sientes estancado es dejar de orar.
¿Cómo voy a venir delante de Dios en oración con la condición que tengo en estos momentos? Bueno, mi hermano, si estás en una mala condición, este es precisamente el momento en que necesitas orar. Algunas personas se van de la iglesia porque no se sienten dignas. Mi hermano, la iglesia es el hospital de Dios. Nosotros no decimos creer en el Evangelio. ¿Y qué es lo que el Evangelio enseña? Que nosotros somos pecadores, que nosotros somos débiles, que si no fuera por la gracia de Dios no estaríamos aquí. La iglesia es el hospital. Y lo peor que puede hacer un enfermo es irse corriendo del hospital para no contaminar a otros. Porque el hospital es el lugar donde debe estar para ser sanado. Y el trono de la gracia es el lugar donde debemos estar cuando estamos en debilidad. Señor, estoy siendo tentado, estoy a punto de caer, estoy a punto de sucumbir. Esta tentación parece más fuerte de lo que yo puedo manejar. Señor, ten misericordia de mí. Auxíliame, Señor. Finalmente, Pablo nos dice en nuestro texto que debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra que nosotros. Debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Las mismas dificultades que tú enfrentas cada día es la que enfrentan también tus hermanos en la fe. Ellos están peleando la misma guerra que tú. Ellos buscan la gloria del mismo Señor. Si son heridos y caen, es el testimonio del Evangelio el que sufre. Si permanecen firmes y avanzan, es el reino de Cristo el que se beneficia. Cuando una nación está en guerra, eso es algo que envuelve a todos los ciudadanos de esa nación de un modo u otro. Las guerras no son cosas particulares e individuales. A nadie se le ocurre pensar, voy a declararle la guerra a tal o cual nación. Mañana mismo le envío una carta al canciller para que se preparen. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Las guerras no son privadas. Las guerras no son individuales. Y así mismo como es en el mundo, así mismo es en la iglesia. Lo que nos afecta a nosotros como individuos en el campo de batalla tiene que ver con un conflicto mucho mayor, mucho más amplio. Y lamentablemente eso es algo que muchos cristianos no parecen estar viendo claramente. Ellos ven su vida tan privada que no se dan cuenta cómo sus pecados afectan a todos los demás. La caída de cada uno de nosotros afecta al batallón. Estamos envueltos en una guerra, hermanos. Y es una guerra que afecta a todos los creyentes por igual, a todos los ciudadanos del reino de Dios. No podemos pensar en la salvación únicamente en términos individuales y personales. Nosotros somos partes de un ejército. Y nuestro interés es que todos permanezcan firmes hasta el fin, peleando la buena batalla de la fe para la gloria de Dios. Esa es la meta. Nosotros queremos que nuestro capitán sea glorificado. Nosotros queremos el avance de su reino. ¿Qué debemos hacer? Interceder unos por otros, sostenernos unos a otros en oración. Tus hermanos experimentan tentaciones igual que tú. Se desalientan como tú te desalientas. Muchas veces tienen las mismas dudas y confusiones que te pasan a ti por la cabeza. El mismo deseo de tirar la toalla, el mismo deseo de claudicar. Así como tú necesitas la ayuda del Señor y debes clamar en oración que su gracia venga en tu auxilio, ellos también necesitan de esa gracia. Debemos interceder por ellos en oración. Mis hermanos, por eso es que es tan importante el culto de oración los miércoles. Entre muchas otras razones, porque ese es el día en que nosotros podemos repasar qué está pasando con el ejército. ¿Y saben qué? El orar por otros no solo será de ayuda para otros, será también de ayuda para nosotros mismos. Porque muchos de los problemas que vienen a nuestras vidas se deben a nuestro egocentrismo.
se deben al hecho de que estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Hace unos años leí algo muy interesante que pasó en España. Antes de estallar la Guerra Civil Española, los hospitales estaban llenos de personas que decían estar neuróticas. Los psiquiatras estaban haciendo su agosto. De repente estalló la Guerra Civil Española y en una forma increíble todos esos neuróticos fueron curados. Y alguien lo explica de esta manera, dice, al tener que preocuparse por el bienestar de sus familias, amigos, por su patria, en lugar del suyo propio, las neurosis de estas personas iban desapareciendo y los hospitales y clínicas casi quedaron vacíos de tales casos. Se curaron. Mis hermanos, el egoísmo es una maldición. Una persona que solamente piensa en sí misma será una persona llena de temores. Hablaba con alguien esta semana y le decía, mira, te voy a citar un texto y te aclaro que está fuera de contexto, pero el principio se aplica. Dice en Primera de Juan que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor es un móvil tan poderoso que echa fuera el temor. Cuando una persona está demasiado centrada en sí misma, está llena de temores porque tiene demasiadas cosas que cuidar. El amor echa fuera el temor. Y yo le ponía de ejemplo, le digo, mira, imagínate a una mujer que está aquí en mi oficina tratando con una situación particular, pero tuvo que venir a la iglesia con su niño de 1 año. Y le pidió a una de nuestras secretarias que cuidara al niño allá afuera. Y de repente, mientras ella está aquí en la cita, ve que se pegan en el vidrio 3 cucarachas voladoras. Y esta hermana me dice, pastor, yo le tengo pánico, le tengo pavor a las cucarachas, es algo que yo no puedo manejar. Así que yo no voy a salir de esta oficina hasta que usted salga primero y mate esas cucarachas que están ahí. Pero de repente esta mujer escucha un golpe seco y su niña comienza a gritar desaforadamente. Y lo primero que le viene a la mente a esta mujer es, se cayó mi niña y está mal herida. ¿Qué ustedes creen que va a hacer esa mujer? ¿Ustedes creen que 3 cucarachas voladoras le van a impedir salir de la oficina e ir a buscar a su hijo o a su hija? El amor echa fuera el temor. Todos nosotros tenemos temores. Eso es algo que Dios ha puesto en nosotros para darnos instinto de conservación. Pero aquí estamos hablando de temores que paralizan. Aquí estamos hablando de personas que solo se preocupan por sí misma. Una persona que solo se preocupa por sí misma será una persona desgraciada por necesidad. Desgraciada por necesidad. Y no solo debemos orar por los creyentes en sentido general. Pablo nos dice aquí, y no estoy tomando ventaja del pasaje, estoy simplemente exponiendo lo que Pablo dice aquí. Pablo nos enseña en este pasaje que hay un grupo de personas que debemos recordar en oración de manera particular y especial. Aquellos que están dedicados por entero a ministrar a otros la palabra de Dios. ¿Qué dice en el versículo 19? Y por mí, dice Pablo. Súplica por todos los santos, pero también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo o con valentía hable de él como debo hablar. Este gran hombre de Dios, este hombre extraordinario, que yo creo que tenía todos los dones del Espíritu Santo, estaba consciente de su propia debilidad. Estaba consciente de que sin la ayuda de Dios, él no podía predicar eficazmente la palabra de Dios. ¿Y qué pedía constantemente? Romanos capítulo 15, versículo 30. Orad por mí. Y me gusta mucho cómo lo dice el texto original, porque dice, yo les ruego, mis amados hermanos, que peleen juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Oigan eso, peleen juntamente conmigo, orando por mí a Dios. Colosenses 4, lo mismo, versículos 2 al 4, oren por mí para que me sea dada palabra, para que con denuedo pueda predicar el Evangelio. En 2 Tesalónica capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, por favor hermanos, oren por mí, porque no es de todos la fe. Pablo estaba consciente de que iba a enfrentar muchos enemigos allá afuera. Oren por mí, oren por mí. ¿Y qué quería él? Que los hermanos pidieran por él 2 cosas específicas.
Primero, que al hablar él dijera lo que tenía que decir. Y segundo, que Dios le diera el valor necesario para decir lo que él tenía que decir. ¿Saben ustedes, hermanos, que todos nosotros fuimos creados con un impulso social? Un impulso social que nos mueve a desear ser aceptados en una comunidad. ¿Ustedes creen que es fácil para un predicador venir aquí y predicar algo sabiendo que muchas de las cosas que va a decir probablemente va a incomodar a algunos? En el día de ayer tuve una experiencia interesante, porque en el entierro de doña Cristina había un rabino judío. Y Dios me dio la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo con ese rabino sentado enfrente. ¿Qué dice Pablo aquí? Pídanle a Dios por mí, que Él me dé las palabras apropiadas, y pídanle a Dios por mí, que Él me dé el valor, el coraje, para hablar las palabras apropiadas. Hermano, yo les ruego, les suplico de todo corazón que nunca dejen de orar por sus pastores. Ustedes no se imaginan lo que nos alientan ustedes. Cada vez que salen por esa puerta y nos dicen, pastor, nosotros oramos por ustedes todos los días. Y yo sé que hay hermanos de esta iglesia que oran por sus pastores todos los días. Yo tengo la plena convicción de que en el día del juicio, en el tribunal de Cristo, cuando comiencen a llamar a las personas para darles sus coronas, nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Vamos a estar esperando a los predicadores estrella, que los llamen primero, para darle la corona más grande. Y resulta que había una hermanita por allí, que nadie conoce ni el nombre, y era una mujer fiel, orando a Dios por ese predicador, que Dios usaba tanto. Y cuando Dios comienza a llamar a las personas que van a ser coronadas, probablemente esa hermana será llamada primero. Porque mucho de lo que él hizo en el ministerio de ese hombre, lo hizo por la oración de esa mujer. Muchos de nosotros oímos hablar de Guillermo Carey. Todo el mundo conoce a Guillermo Carey. La mayoría de los cristianos evangélicos saben quién es Guillermo Carey. Pero ¿cuántos saben que Guillermo Carey tenía una hermana? Una hermana que estaba en Inglaterra, sustentando el ministerio de su hermano en oración. A Guillermo Carey todos lo conocen. A la hermana yo creo que nadie se sabe el nombre. De hecho yo mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Hermanos, oren por nosotros. A veces estamos durante la semana preparando el sermón y nos topamos con un texto de la palabra de Dios y no tenemos ni idea de cómo vamos a enfocar ese texto, cómo vamos a convertir ese pasaje en un sermón. No tenemos idea de cómo vamos a aplicar el pasaje, cuáles son las cosas que la iglesia necesita. Y probablemente hay alguien por allí orando, Señor, bendice al pastor, que en esta semana está preparando su sermón. Y hermanos, ustedes no se imaginan ni saben cómo el Espíritu de Dios puede venir en respuesta a esa oración y de repente abrir los ojos de este predicador para que vea el texto claro como la luz del mediodía. ¿Porque él es más inteligente que todos los demás? No, porque alguien ora por él. Hermanos, esta es una guerra que no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Nunca confíen tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. Porque nosotros somos hombres débiles, rodeados de un montón de tentaciones. El diablo sabe muy bien que si puede tumbar al capitán, está haciendo un daño enorme a las filas del Señor. Él lo sabe muy bien. Nunca dejen de orar por sus pastores. El Dios soberano ha decretado bendecir a su pueblo en el contexto de las oraciones de su pueblo. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero si Dios es soberano, ¿para qué orar? Porque ese Dios soberano ha decretado la oración como un medio para hacer su obra en el mundo. Pídeme, le dice Dios a su Hijo, y yo te daré por herencia a las naciones. Pero pídemelo. Pídemelo. Es un misterio la oración. Ahora, ¿saben qué yo les digo a personas que me preguntan algo como esto? Les digo, si yo no creyera que Dios es soberano, no le oraría.
si yo no creyera que Dios es todopoderoso, si yo no creyera que Él tiene todo el poder en sus manos, si yo no creyera aún que la salvación de los pecadores está en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, yo no le oraría a Dios. ¿Para qué le voy a pedir a Dios que incline el corazón de un pecador si el pecador es que tiene la sartén agarrada por el mango? No, yo se lo pido a Dios porque yo creo ciertamente que la salvación es de Jehová. Y Él ha decretado soberanamente salvar a los incrédulos por la locura de la predicación a través de la oración. Por eso dice Pablo, yo sé, le dice a los tesalonicenses, que ustedes son elegidos de Dios. ¿Saben por qué yo lo sé? Porque cuando yo fui a predicarles el Evangelio, yo no fui con palabras solamente, sino también en poder. No fueron palabras solamente, es en poder. ¿Cuántas conversiones han habido en la iglesia a lo largo de estos 30 años que tenemos de existencia? Conversiones que nosotros solemos atribuir primariamente al poder de la predicación, y Dios se la atribuye al poder de la oración. Al poder de la oración. Ay, hermanos, nunca descuiden el culto de oración los miércoles. Si tú no estás aquí, es porque tienes una buena razón para no estar aquí. Pero mis hermanos, es en ese culto donde se ganan o se pierden las batallas. Nosotros tenemos que pelear esta guerra en oración. En oración. Hermanos, yo espero que el Señor me haya dado la gracia de poder transmitir en estas semanas la importancia crucial de aplicar en nuestras vidas la enseñanza de este pasaje de la carta de Pablo a los Efesios. Este no es un pasaje para ser admirado y estudiado con una curiosidad académica, no. Estamos en una guerra y es una guerra de consecuencias eternas, y si nos descuidamos, nosotros podemos poner en peligro nuestras vidas y la vida de otros. Pero yo no quiero terminar con una nota negativa. Quiero concluir más bien con unas palabras de aliento. Porque si bien este pasaje nos enseña que no debemos tomar esta batalla a la ligera, también nos hace ver que no debemos paralizarnos de temor. No debemos paralizarnos de temor. ¿Saben por qué? Porque en esta lucha nosotros estamos del lado del vencedor. En esta lucha estamos del lado del vencedor. Y Él nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para mantenernos en el campo de batalla firmes hasta el fin. Tal vez un poco maltrechos, pero firmes. Como decía, creo que era San Agustín de Hipona, yo prefiero prefiero cojear en el camino de la piedad y no correr en el camino de la impiedad. Aunque sea arrastrándonos, pero dirigiéndonos hacia la Canaán celestial. Y recuerda también, mi amado hermano, que esta guerra no será para siempre. Esta guerra no será para siempre. Como dice Juan Carlos Rael, y con estas palabras concluyo, unas cuantas batallas más y sonará la trompeta, y el príncipe de paz vendrá para reinar en una nueva tierra. Unas contiendas más y unos pocos conflictos más nos restan, y pronto podremos decirle adiós para siempre a la batalla contra el pecado, la carne y el mundo, y nos veremos libres de dolor, libres de muerte. Luchemos pues hasta el final y jamás nos entreguemos. Estas son las palabras de nuestro capitán: el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Que nunca nos olvidemos de que sin lucha no hay santidad durante la vida, ni gloria ni corona al morir. Sin lucha no hay santidad en la vida, ni corona de gloria al morir. Que Dios ayude a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que ha peleado esta batalla por 30 años, a seguir con el fusil en las manos, vigilante y alerta, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su esposa. Que esta iglesia siga siendo un faro de luz, que dé un testimonio fiel del Evangelio, donde cada uno de sus miembros son testigos fieles de la obra transformadora de la gracia de Dios.
que esta iglesia nunca pierda de vista el hecho de que existimos únicamente para su gloria, no para la gloria de ningún hombre, solamente para la gloria de Dios. Vamos a orar. Oh Padre bueno que estás en los cielos, oh soberano Señor, Dios todopoderoso, gracias te damos, oh bendito Rey, gracias te damos por tu bendita palabra, gracias por el arsenal que tú nos has dejado en nuestras manos para que nosotros podamos seguir peleando la batalla de la fe, firmes y adelantes. Ayúdanos, oh bendito Señor, a permanecer en pie hasta aquel día en que nosotros veamos a nuestro Señor Jesucristo volviendo glorioso en gloria. Señor, alabado sea tu nombre en Cristo nuestro Salvador. Amén.